Buenas tardes, grupo de Física y Química de cuarto de la ESO. Bien, vamos a seguir con el bloque de presión y fluidos. Cuarto de la ESO, apuntes, y nos vamos aquí en movimiento y las fuerzas, aquí presión y fluidos y ejercicios de presión y fluidos. En los apuntes, ahora vamos a ver ejercicios relacionados con el principio de Arquímedes, que lo tenéis al final en los apuntes. El principio de Arquímedes está aquí, ¿vale? Lo que dice el principio de Arquímedes es que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. A esa fuerza vertical y hacia arriba la vamos a llamar empuje, ¿vale? Y la ecuación es la que veis ahí. Como empuje es igual omega de líquido, ese omega es peso de líquido, porque aquí en fluidos al peso se le suele nombrar con omega. Entonces empuje es igual al peso del líquido desalojado, del fluido desalojado. Como peso es masa por gravedad y la masa es, como la densidad es masa entre volumen, pues te queda que la masa es volumen por densidad de líquido, ¿vale? Esta es la primera ecuación. En la segunda ecuación aquí abajo lo que veis es que cuando el cuerpo se sumerge completamente, se puede decir que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿vale? Entonces aquí lo único que se hace es cambiar ese volumen de líquido por volumen del cuerpo. Si el cuerpo se sumerge parcialmente, el volumen del líquido desalojado es igual a la fracción del cuerpo que se encuentra sumergida, ¿vale? Eso veremos ejercicios y prefiero hacer los ejercicios e ir explicándolo porque si no es un poco tedioso. Estos son los ejercicios más difíciles del bloque de presión y fluidos. Bien. Vale, de los ejercicios, aquí lo mismo, ejercicios de presión y fluidos, añadí estos últimos, y aquí tenemos ejercicios de aplicación del principio de Arquímedes. Aquí ahora le dais a pausa y voy a hacer el primer ejercicio. Ahí tenemos la información y paso a hacerlo. Vosotros si no pausáis y para copiar el enunciado y lo apuntáis en otra hoja para seguirme. Bien. De todas formas lo digo, el enunciado que dice, al colgar un cuerpo cuya densidad es de 1,8 gramos por centímetro cúbico. Y entonces el cuerpo se cuelga de un dinamómetro en el aire. Recordar que un dinamómetro era un instrumento de esta manera, que tenía aquí como un gancho, que se puede utilizar para medir fuerzas, ¿vale? Entonces imaginamos que cuelgo aquí pues, un cuerpo redondo, por ejemplo. Entonces, este cuerpo redondo va a ejercer una fuerza de peso hacia abajo, un peso, que me lo va a medir en el dinamómetro y me dicen que ese peso es de 100 newton. Vale, es el peso del cuerpo. 100 newton. A continuación, bueno, también me dicen que ese cuerpo tiene una densidad de 1,8 gramos por centímetro cúbico. Voy a pasarlo a unidades del sistema internacional. La densidad del cuerpo, 1,8 gramos por centímetro cúbico. Vale. 10 al cubo gramos hay en un kilogramo. Y para pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, que es el sistema internacional, abajo tendré que poner metros cúbicos y arriba centímetro cúbico. Acordaros que un metro cúbico son 10 al cubo decímetros cúbicos o 100 al cubo centímetros cúbicos. 100 al cubo es 10 al cubo por 10 al cubo, por lo tanto el 10 al cubo de abajo se me va y me quedaría 1,8 por 1000. Luego a las unidades también, centímetro cúbico con centímetro cúbico, gramo con gramo. Si no me seguisteis, utilicéis la calculadora. Pero esto os da 1800 kilogramos por metro cúbico. Vale, ¿qué más de la información que nos da? Ya que estoy aquí, dice que el peso del cuerpo son 100 newtons. Vale. Peso del cuerpo, que son 100 newtons, esto es masa del cuerpo por la gravedad, ¿vale? Y aquí puedo obtener la masa del cuerpo. La masa del cuerpo serían 100 newtons, unidades del sistema internacional, entre la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como está todo en unidades del sistema internacional, esto me tiene que dar en kilogramos. Y sale, si lo hacéis, 100 entre 9,8, vamos
kilogramos, 10,2 kilogramos. Vamos a redondear ahí, 10,2 kilogramos. Es la masa del cuerpo. Vale, podemos ir más allá. Como me da la densidad del cuerpo y tengo la masa del cuerpo, la densidad del cuerpo es masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Entonces de aquí saco que el volumen del cuerpo, es la única incógnita que me queda, es masa del cuerpo entre densidad del cuerpo. La única incógnita en relación a los datos que tengo para el cuerpo. Entonces, el volumen del cuerpo es la masa del cuerpo, que son 10,2 kilogramos, entre la densidad del cuerpo, que son 1800 kilogramos por metro cúbico. O sea que esto me queda en metros cúbicos. Esto entre 1800 y me queda 5,67. Voy a poner. Redondea 5,67 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Bien, entonces ahora sigo con el ejercicio. Vale, esto es todo lo que obtengo primero de la información que me dan. Me dicen que el cuerpo se introduce en un recipiente con un líquido. O sea, dibujamos un recipiente con un líquido. El líquido no es desconocido, por lo que lo voy a dibujar de este color. Se introduce en un recipiente con un líquido. Entonces, aquí el dinamómetro que tenía, y aquí tenemos el cuerpo. Y cuando se introduce en el líquido, resulta que el peso del cuerpo, o sea, el dinamómetro, perdón, marca un valor de 70 newton. El dinamómetro marca aquí un valor de 70 newton. Porque aquí tenemos el peso del cuerpo hacia abajo, peso del cuerpo, y tenemos el empuje que realiza el líquido hacia arriba. Entonces, lo que nos está midiendo el dinamómetro es el peso aparente, no es el peso real del cuerpo, es el peso aparente. El peso aparente, que es igual al peso del cuerpo menos el empuje. Y me dice que tiene un valor de 70 newtons. Aquí ya podéis deducir fácilmente, si el peso del cuerpo eran 100 newtons, el empuje va a ser de 30 newtons. ¿Vale? Por eso la fuerza resultante de estas dos fuerzas es una fuerza hacia abajo de 70 newtons, que sería el peso aparente, ¿vale? Eso es lo que nos dicen hasta aquí. Bien, y me piden calcular el valor de la densidad del líquido. La densidad de ese líquido. Bien, entonces nos venimos aquí. Y utilizando el principio de Arquímedes con su ecuación matemática, que es que el empuje que experimenta un cuerpo es igual al peso del líquido desalojado. El peso del líquido era igual a la masa del líquido por la gravedad. Acordaros que la densidad de dicho líquido, la densidad es masa del líquido entre el volumen del líquido. Entonces de aquí sacamos que la masa del líquido es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido. Y lo llevamos aquí. Masa del líquido es densidad del líquido por volumen del líquido por la gravedad. Bien. El empuje lo conocemos porque son 30 newtons. Acordaros, el peso aparente eran 70, que es el peso del cuerpo menos el empuje, por lo tanto el empuje son 30 newtons. Entonces de aquí decimos que 30 newtons es igual a densidad del líquido por volumen del líquido, que como está completamente sumergido, es equivalente al volumen del cuerpo por la gravedad, ¿vale? O sea que 30 newtons es igual
densidad de líquido por volumen del cuerpo, que ya lo habíamos calculado aquí. Eran estos 5,67 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Vaya, hombre. Por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces de aquí sacamos que la densidad del líquido es 30 newton entre todo esto. Y el resultado es 30 entre 5,67 por 10 elevado a menos 3 por 9,8. Me sale 539,89, o sea, 9. Como estamos con densidad, es kilogramo por metro cúbico, o sea, 0,54 en gramos por centímetro. O sea, 0,539 en gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto es 0,5. Es un líquido menos denso que el agua. Bien. Siguiente ejercicio. Una bola de acero de 4 centímetros de diámetro se sumerge en el agua. Calcula el empuje que sufre y la fuerza resultante. Y me dan la densidad del acero. Bien, vamos a hacerlo rápidamente. Es una bola de acero de 4 centímetros de diámetro que se sumerge en el agua. Si no nos dicen nada, entendemos que se sumerge completamente, ¿vale? Si es de acero, su densidad es bastante alta. Tiene 4 centímetros de diámetro. Entonces, lo primero, si la bola tiene un diámetro 4 centímetros, tiene un radio de 2 centímetros, que es 0,02 metros. Si es una bola, una esfera, su volumen es 4 tercios de pi r cubo. Esto es igual a 0,02 al cubo por pi por 4 tercios por 4 entre 3. Y esto es 3,35 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Es el volumen de la bola de acero. Bien. Me dan además su densidad, o sea, el volumen del cuerpo. Me dan la densidad del cuerpo, que como es acero son 7.850 kilogramos por metro cúbico. Me piden calcular el empuje y la fuerza resultante. Bien, aquí la bola de acero, cuando se sumerge, va a haber su peso, ejerce una fuerza hacia abajo, y el líquido ejerce un empuje hacia arriba. El empuje es el peso del líquido desalojado, que eso es la masa del líquido por la gravedad. Acordaros que el líquido es agua, porque dice que se sumerge en agua, por lo tanto, para el agua, la densidad de este líquido, la del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces aquí sí, masa de líquido, que es volumen de líquido por densidad de líquido por la gravedad. Bien, me piden calcular el empuje. Bien, aquí podemos decir que el volumen, como se encuentra totalmente sumergida, el volumen de líquido es equivalente al volumen del cuerpo. O sea, esto es igual al volumen del cuerpo por densidad de líquido por gravedad. Por lo tanto, el empuje es volumen del cuerpo, que es 3,35 por 10 elevado a menos 5
metro cúbico por densidad del líquido, no del cuerpo, no os equivocáis. 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vale, esto por 1000 por 9,8 y me sale un empuje de 0,33 newton. Vale, un empuje de 0,33 newton. Y me piden también la fuerza resultante. La fuerza resultante de la acción de estas dos fuerzas sobre dicho cuerpo. La resultante, esa fuerza resultante es el peso menos el empuje. ¿Vale? Y no digo el empuje menos el peso porque como sé que se hunde, que va hacia abajo, ya pongo el sistema de referencia positivo hacia abajo. Y peso es positivo menos empuje negativo. Bien, el empuje ya lo tengo y me falta el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad. Como tengo la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo, puedo obtener la masa del cuerpo. O sea, con estos dos datos puedo obtener la masa del cuerpo. Entonces, voy a hacerlo antes de resolver esto. Masa del cuerpo es, si densidad es masa entre volumen, la masa es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo. El volumen del cuerpo, que era los 3,35 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos, por la densidad del cuerpo, que son los 7850, ¿no? 850 kilogramos por metro cúbico. Y esto me sale 3,35 por 10 elevado a menos 5 por 7850. Me sale una masa de 0,263, voy a dejarlo en 0,26 kilogramos. Por lo tanto, el peso del cuerpo, que es masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, que sería 9,8, esto me da, multiplico por 9,8 y me da 2,57, redondeado 2,58 newton. Entonces me vengo aquí, la fuerza resultante sería el peso 2,58 newton menos el empuje, que es 0,33 newton. Esto menos 0,33 y me da 2,247, que lo redondea a 2,25 newton. Esta fuerza resultante sería el peso aparente. Vale, vamos a dejarlo aquí y ya hacemos más vídeos.